Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos los momentos que nos roban el aliento y nos hacen suspirar. Hoy, queridos espectadores, tenemos entre manos un tema que ha hecho vibrar a millones de corazones alrededor del globo, un momento que se ha cimentado en la historia de la televisión como un faro de amor incondicional y arrebato. Si están en lo cierto, hoy vamos a rendir homenaje a ese asterisco besazo pasional de Burak y Neslihan, puro romance que te dejará sin aliento. Si su alma anhela historias que desbordan sentimiento, que encienden la chispa de la emoción y que provocan esa deliciosa sensación de mariposas revoloteando en el estómago, entonces este vídeo ha sido creado pensando en ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones y nos dejemos llevar por la corriente de la pasión, les recuerdo, con todo mi cariño, que si aún no forman parte de nuestra creciente familia, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Activen esa campanita que les asegurará no perderse ni una sola de nuestras dosis de drama, romance y las parejas más inolvidables que la pantalla chica nos ha regalado. Prepárense porque esto apenas comienza. Estamos hablando de un instante que se elevó a la categoría de leyenda, de un beso que trascendió las barreras de la ficción para grabarse a fuego en el corazón de innumerables espectadores a lo largo y ancho del planeta. El beso protagonizado por Burak Özçivit y Neslihan Atagül, quienes dieron vida a los inolvidables Kemal Soydere y Nihan Sezin en la aclamada serie turca Kara Sevda, conocida en muchos lugares como Amor Eterno, no fue un beso más. Fue una erupción volcánica de sentimientos, el epicentro de un seísmo emocional, un punto de inflexión crucial en su épica historia de amor. Fue un instante cargado de una tensión casi insoportable, de un deseo que ardía con fuerza y de una conexión que parecía traspasar las barreras de lo físico, alcanzando las profundidades del alma. Pero, ¿qué es lo que confiere a un beso esa cualidad de ser tan especial, de trascender la mera unión de labios para convertirse en un evento memorable? ¿Por qué este beso, en particular, se erigió como un referente indiscutible? Para desentrañar el misterio, debemos contextualizarlo. La relación entre Kemal y Nihan fue, sin lugar a dudas, una montaña rusa de emociones extremas. Fue una historia marcada por un amor puro, profundo y absoluto, pero también por obstáculos que parecían insalvables, por traiciones dolorosas, por sacrificios desgarradores y por un destino que con saña parecía empeñado en separarlos una y otra vez. Kemal, el ingeniero con principios inquebrantables y una moralidad férrea, y Nihan, la artista sensible y atormentada, atrapada en una existencia que no sentía suya, se enamoraron perdidamente. Su amor se convirtió en una fuerza titánica, un remanso de paz, un refugio seguro en medio de la tormenta implacable de sus atribuladas vidas. Y entonces llegó ese beso. Confieso que con el paso del tiempo el recuerdo exacto del episodio se desvanece, pero la intensidad con la que lo revivo en mi mente habla por sí sola de su impacto indeleble. Se encontraban en un estado de máxima vulnerabilidad, de esos momentos en los que las palabras se vuelven insuficientes, redundantes, y solo el lenguaje del corazón puede articular la verdad. Había frustración acumulada, un anhelo insaciable y sobre todo, un amor que se negaba rotundamente a ser extinguido, que luchaba con todas sus fuerzas contra las adversidades. Y en ese instante de máxima intensidad emocional, sucedió. Sus miradas se cruzaron, y en ese cruce de miradas se condensaba un universo entero de lo no dicho, de lo sufrido, de lo profundamente deseado. Sus labios se encontraron, y fue como si el mismísimo tiempo se detuviera en seco. No fue un beso tierno o tentativo, no fue un coqueteo suave. Fue un beso salvaje, desesperado, un beso de rendición incondicional y de reafirmación rotunda. Las cámaras, cómplices silenciosas de este momento cumbre, capturaron cada minúsculo detalle, la forma en que sus cuerpos se atrajeron de manera casi instintiva, como si fueran imanes guiados por una fuerza mayor, la caricia suave pero firme de sus manos, buscando anclarse en el otro, el cierre de sus ojos, como si quisieran absorber cada fragmento, cada átomo de esa conexión eléctrica que los envolvía. La música de fondo, si es que la hubo, se desvaneció en la nada, y solo quedaba el eco de sus respiraciones entrecortadas, el latir sincronizado de sus corazones en un mismo compás frenético. La pasión que emanaba de ese instante era tan palpable, tan tangible, que casi se podía sentir a través de la pantalla. No fue meramente un acto físico, sino la culminación apoteósica de todas las batallas internas que habían librado, de todos los miedos que habían logrado superar con valentía, de toda la esperanza que contra viento y marea habían mantenido viva en sus almas. Lo que elevó este
Beso a la estratosfera. De lo memorable fue la prodigiosa habilidad de Burak y Neslihan para transmitir emociones crudas y desgarradoras. Ellos no se limitaron a actuar, ellos sintieron esos personajes hasta la médula. Y en ese beso vertieron toda la carga emocional acumulada de Kemal y Nihan. Pudimos presenciar el amor incondicional que los unía, la feroz lucha contra las adversidades que los asediaban, la urgencia desesperada de estar juntos, la negación absoluta de sucumbir a las circunstancias que intentaban separarlos. Fue un beso que gritaba a pleno pulmón: te amo, te necesito, no puedo vivir sin ti. Reflexionemos por un instante, la química entre Burak y Neslihan siempre fue innegable, una fuerza magnética que cautivaba a la audiencia desde el principio. Pero en este momento esa química alcanzó su punto álgido, su cenit absoluto. La forma en que sus labios se unieron, con esa mezcla perfecta de ternura y urgencia desenfrenada, la manera en que se aferraron el uno al otro, como si el mundo entero estuviera desmoronándose a su alrededor y solo su amor fuera el ancla que los mantenía firmes, todo ello convergió para crear una escena verdaderamente inolvidable. Era un beso que prometía un futuro, que reclamaba un presente, que sanaba heridas profundas. Los detalles, queridos espectadores, son cruciales para entender la magnitud de este momento. La expresión en el rostro de Burak, esa cautivadora amalgama de ternura y fuerza que caracterizaba intrínsecamente a Kemal, y la respuesta de Neslihan, su apasionada rendición, la forma en que sus ojos se cerraron como si hubieran encontrado un santuario, un universo paralelo donde solo existían ellos dos, libres de toda carga mundana. Los pequeños gestos, la delicadeza con la que sus dedos se entrelazaron, la suave inclinación de sus cabezas, todo ello contribuyó de manera magistral a forjar esta imagen icónica de un amor puro, desbordante y absoluto. Este beso no solo fue un momento romántico, se convirtió en un hito porque encapsuló la esencia misma de su relación. Fue la demostración visual y emotiva de que, a pesar de todos los villanos, de todas las intrigas tortuosas, de todas las separaciones forzadas, su amor era, sin lugar a dudas, la fuerza más poderosa de la narrativa. Fue la confirmación irrefutable de que Kemal y Nihan estaban destinados a estar juntos, a pesar de cualquier precio que tuvieran que pagar. Y para nosotros, los espectadores, fue ese instante que nos hizo suspirar de emoción, derramar lágrimas de empatía y, sobre todo, creer firmemente en la existencia del amor verdadero y eterno. Además de la interpretación magistral de los actores, la cinematografía y la dirección de la escena jugaron un papel fundamental en la creación de esta obra maestra. La forma en que se iluminó el momento con un foco sutil pero penetrante en sus rostros, el manejo del sonido, amplificando el latir de sus corazones y la intensidad de sus respiraciones, todo ello contribuyó a tejer una atmósfera mágica y envolvente. Era un beso que no podía ser ignorado, un beso que te atrapaba irremediablemente y te hacía sentir parte integral de su historia de amor. Es fascinante contrastar cómo este beso se diferencia de tantos otros que hemos visto en series de televisión. A menudo los besos pueden sentirse protocolarios, meras formalidades o simples gestos de afecto. Pero este beso, queridos amigos, fue visceral. Fue la explosión contenida de emociones que se habían ido acumulando a lo largo de largos episodios, de tensiones que habían alcanzado su límite. Fue la recompensa merecida por tanta espera, por tanto sufrimiento prolongado. Fue la confirmación rotunda de que su lucha incansable, sus sacrificios y sus lágrimas habían valido la pena. Y es que, seamos honestos, ¿quién no ha soñado alguna vez con un amor tan apasionado, tan arrollador? Un amor que te haga sentir plenamente vivo, que te insufle la fuerza necesaria para encarar y superar cualquier adversidad. Un amor que se exprese de una manera tan pura, tan desinhibida y tan visceral. El beso de Burak y Neslihan, el beso de Kemal y Nihan, nos regaló precisamente eso. Nos abrió una ventana a un amor que desafía todas las convenciones sociales, que se aferra a la vida con uñas y dientes y que mantiene viva la llama de la esperanza incluso en los abismos más oscuros. Hemos rememorado y analizado ese instante mágico, ese asterisco besazo pasional de Burak y Neslihan, puro romance que te dejará sin aliento. Hemos profundizado en la química electrizante entre los actores, en la profunda carga emocional que impregna la escena y en cómo este beso se transformó en un símbolo eterno del amor inquebrantable. Hemos sido testigos de cómo la interpretación de Burak y Neslihan, imbuida de sentimiento puro y una autenticidad desgarradora, logró que este momento trascendiera la pantalla y se grabara para siempre en la memoria colectiva de nuestros corazones. Fue un recordatorio vívido y conmovedor de que el amor verdad
Ero, a pesar de todos los desafíos y obstáculos que pueda presentar, tiene el potencial de ser una fuerza increíblemente poderosa, hermosa y transformadora. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este viaje nostálgico de vuelta a uno de los momentos más románticos y electrizantes que la televisión nos ha ofrecido. Agradezco de verdad que hayan dedicado este tiempo conmigo, analizando y reviviendo esta escena tan especial que nos ha tocado tan de cerca. Ahora, lo más importante es su opinión. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Recuerdan vívidamente este beso? ¿Fue uno de sus momentos favoritos de Karasevda? ¿O quizás otro instante de la serie les robó el corazón? Por favor, dejen sus opiniones, sus recuerdos, sus emociones en la caja de comentarios de abajo. Me fascina leerlos y saber qué escenas los han marcado a ustedes tanto como a mí. Y si este vídeo ha logrado despertar en ustedes un poquito de esa magia, de ese romance que tanto amamos, no olviden darle un enorme y sincero asterisco me gusta. Asterisco, compártanlo con todos sus amigos, con todos aquellos que también son amantes del buen romance y de las historias que nos hacen sentir. Y por supuesto, si aún no forman parte de esta increíble comunidad, este es el momento perfecto para asterisco suscribirse a nuestro canal y unirse a nosotros en cada nueva aventura. Nos vemos en el próximo vídeo, llenos de más romance, más drama y muchas más emociones. ¡Chao!